Arratsalde on guztioi. Irailaren 18tik aurrera guk erabaki, guk eragin tailer feminista izango dugu Plentxean asteazkenero. Lehenengo bi saioak Araldiren lokalean burutuko dira, eta hurrengo laurak Gaztetxean. Tailerra Sorginen alabak eta Araldik antolatu dute. Como decía, a partir del 18 de septiembre, cada miércoles, se impartirá en Plentxea el taller feminista llamado Nosotras decidimos, nosotras incidimos. Las primeras 2 sesiones se realizarán en el local de Araldi y las siguientes 4 en Gaztetxe. Estos talleres han sido organizados por Sorginen alabak y Araldi. Para conocer mejor la iniciativa, hoy tenemos con nosotros a María y Estíbaliz, de Araldi. Bueno, en primer lugar, ¿con qué objetivo organizáis los talleres feministas? Hola, buenas tardes. Pues estos talleres feministas los hemos organizado para que las mujeres principalmente participen, nos conozcamos y tengamos interacción entre nosotras, y están dirigidos no solo a mujeres, sino a hombres, mujeres y a todos los residentes o no en la localidad. Y creemos que es una oportunidad, primero, de conocernos, de saber, de conocer nuevas tendencias, qué podemos hacer para que la igualdad de verdad sea un hecho, y para ello contamos con la presencia de Pícara Magazine, que son un referente importante en el feminismo, y vienen dos mujeres muy motivadoras y yo creo que va a ser un taller con mucha garra. ¿Y nos podéis explicar un poco cómo se va a desarrollar la iniciativa? Bueno, lo que intentamos un poco es que la iniciativa sea bastante accesible. Por una parte, el acceso geográfico, Plencia y también pueblos de alrededor. El acceso económico, porque queremos que no cueste económicamente dinero. El acceso sin inscripción, de manera que la gente se vaya incorporando cada miércoles cuando puede y sin tener muchos límites. Y bueno, nos parece una iniciativa interesante. Ya existía un curso online, nosotras decidimos, queríamos hacer uno presencial, con estas mujeres de Pícara Magazine y Irachu Varela, muy potentes en estos temas. Que quitemos el miedo a la palabra feminismo en nuestro medio, que todavía da miedo no ir con sujetador. Aparte de los talleres los miércoles, también hay una charla el jueves 26 en el Gaztetxe con Irachu Varela, que es un poco provocativo el nombre del cuento de la subrogada. Temas que son polémicos y que están ahí para debatir. Sobre los vientres de alquiler, es una performance o una charla sobre ese tema. Y luego también va a haber un taller de mindfulness psicoeducativo, probablemente en Goñi Portal. Estamos pensando en 2 días a la semana o un día a la semana, de octubre a diciembre, para que además de palabra también haya otros espíritus también. Y lo que sí es importante es que las 3 actividades son gratis. No tienen coste ninguno para el que quiera. Puede acudir cualquiera y en cualquier momento. A los talleres no hace falta acudir a todas las sesiones, sino que te puedes ir acomodando a las fechas que te vengan bien. Bueno, quería un poco esta bolsa de Pícara Magazine, y son ellas las que van a impartir un poquito los talleres, pero también queríamos hacer la compra de unos cuantos números de Pícara Magazine y repartirlos en espacios públicos, en centros de salud, en la Liburutegui, para que nos acostumbremos a leer artículos de debate sobre estos temas. Bueno, y Araldi y Sorginen alabak, que habéis trabajado conjuntamente para sacar adelante este proyecto. ¿Creéis que esta cooperación entre las 2 asociaciones es fundamental? Es súper importante tener una diversidad. Entonces, en la Asociación de Mujeres Araldi tenemos personalidad jurídica y eso nos da acceso a financiación de instituciones, también con el ayuntamiento, y a lo mejor hay un grupo de edad mayor. Sorginen alabak tienen otra manera de trabajar y es complementaria. O sea, una es una asociación con personalidad jurídica, otra es un movimiento feminista más espontáneo. Más espontáneo, más joven y con mucha más capacidad de
de llamada a toda esa gente joven que igual no accede a esa otra asociación de personalidad jurídica. Y entonces, bueno, entre las dos pues se trata de aunar esfuerzos para llegar a un mismo objetivo. El objetivo es un poco ocupar los espacios públicos como mujeres, buscando la igualdad, y en ese sentido trabajamos, tanto unas como las otras. ¿Qué mensaje queréis lanzar a la ciudadanía para que acudan a estos talleres? Bueno, nos interesa el asociacionismo, el asociarnos, el intercomunicar, el interactuar para transformación social. Bueno, pues muchas gracias por venir a explicar un poco en qué consisten los talleres. Es que el casco. Gracias a vosotros por la oportunidad de contarlo.